Hay quienes dicen que todo lo relacionado con Jesús pertenece únicamente al terreno de la fe, que no hay nada tangible, nada que se pueda tocar, nada que conecte directamente el relato bíblico con la historia real. Pero luego empiezas a investigar, y esto pasa. Aparecen objetos, inscripciones, restos arqueológicos que encajan con los evangelios. Después surge otro hallazgo, y otro más. Y de repente ya no estamos hablando solo de textos antiguos, sino de evidencias físicas que siguen existiendo hoy. Hoy vamos a ver 7 objetos de la época de Jesús que aún existen. Piezas reales, estudiadas por arqueólogos e historiadores, que nos conectan con el siglo I de una forma impresionante. Prepárate, porque algunos de estos objetos son verdaderamente impactantes. El primero es la llamada Piedra de Pilato. En 1961, en Cesarea Marítima, los arqueólogos encontraron una losa de piedra con una inscripción en latín. En ella aparece claramente el nombre Pontius Pilatus, el prefecto romano de Judea que, según los evangelios, autorizó la crucifixión de Jesús. Durante siglos, algunos críticos decían que Poncio Pilato era una figura literaria, quizá exagerada por los escritores cristianos. Pero luego esto pasó, apareció la piedra. Una evidencia oficial romana que confirma que Pilato existió y gobernó Judea en la época exacta en la que sitúan los evangelios la muerte de Jesús. De repente, la narrativa bíblica y la historia romana encajan como piezas de un mismo rompecabezas. El segundo objeto es el osario de Caifás. En Jerusalén se descubrió una caja funeraria del siglo I con una inscripción en arameo que menciona a José, hijo de Caifás. Caifás fue el sumo sacerdote que, según los evangelios, presidió el juicio religioso contra Jesús. Imagínate eso por un momento. El hombre que interrogó a Jesús antes de entregarlo a las autoridades romanas tiene un osario que ha sobrevivido 2000 años. No es una tradición oral. No es solo un nombre en un texto antiguo. Es una caja de piedra real, con su nombre grabado. La historia bíblica empieza a sentirse increíblemente cercana. Tercero, la piscina de Siloé. En el Evangelio de Juan se cuenta que Jesús sanó a un ciego enviándolo a lavarse en la piscina de Siloé. Durante mucho tiempo se pensó que era un detalle simbólico. Pero luego, en 2004, trabajadores que realizaban obras en Jerusalén descubrieron los escalones de una piscina monumental del siglo I. Era la piscina de Siloé, exactamente en el lugar descrito. Coincidía con la estructura, el periodo histórico y el contexto judío de peregrinación. Esto pasa, alguien piensa que es una metáfora, pero luego aparece la estructura física bajo tierra. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es existió, sino ¿qué más estará enterrado? Cuarto, el muro occidental de Jerusalén. Este muro formaba parte del complejo del segundo templo, el mismo templo en el que Jesús enseñó, expulsó a los cambistas y debatió con los fariseos. Cuando caminas hoy frente al muro occidental, estás tocando piedras colocadas en tiempos de Herodes el Grande, el rey que gobernaba cuando Jesús nació. Es impresionante pensarlo. Las mismas piedras. El mismo lugar. Las mismas calles que Jesús recorrió durante las fiestas judías. No es una reconstrucción moderna. Es una estructura del siglo I que sigue en pie. Quinto, el papiro Railens, también conocido como P52. Este pequeño fragmento de papiro contiene unas líneas del Evangelio de Juan y está fechado alrededor del año 125 después de Cristo. Eso significa que fue copiado apenas unas décadas después de los acontecimientos que narra. Es uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento que se conservan. Algunos sostienen que los evangelios fueron escritos mucho más tarde. Pero luego aparece este fragmento, tan cercano a la vida de los testigos originales, y demuestra que el mensaje sobre Jesús ya circulaba muy pronto en el mundo antiguo. Si estás disfrutando este recorrido por evidencias históricas, suscríbete si te gusta el vídeo. Así seguimos explorando juntos la fe desde una perspectiva profunda y real. Sexto, la inscripción de Nazaret. Se trata de un decreto imperial en griego que prohíbe la profanación de tumbas bajo pena de muerte. Está fechado en el siglo I y algunos estudiosos lo relacionan con la preocupación romana ante rumores de tumbas vacías en Judea. No afirma directamente nada sobre Jesús. Pero el contexto es interesante. Después de la proclamación cristiana de la resurrección, aparece una orden imperial extremadamente severa contra la manipulación de sepulcros. Esto pasa,
Surge un movimiento que predica que un crucificado ha resucitado, y luego aparece una reacción legal que endurece las sanciones sobre las tumbas. No es una prueba directa, pero sí una pieza que encaja dentro del clima histórico del momento. Séptimo, el Talpiot, o tumbas del siglo I en Jerusalén. En Jerusalén se han hallado múltiples tumbas familiares del período de Jesús que muestran exactamente cómo eran los sepulcros excavados en roca, con nichos laterales y piedras circulares para cerrarlos. Cuando los evangelios describen que el cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro nuevo excavado en la roca y cerrado con una gran piedra, no están usando lenguaje mítico. Están describiendo un tipo de tumba real, documentada arqueológicamente. La arqueología no prueba la resurrección, pero sí demuestra que el relato se sitúa en un contexto histórico auténtico y verificable. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Porque esto pasa, muchos dicen que la fe es ciega. Pero luego aparecen piedras con nombres grabados, osarios con inscripciones, piscinas enterradas que coinciden con el texto bíblico, manuscritos antiguos que reducen la distancia entre el evento y su registro escrito. Luego encuentras que el templo existió, que Pilato existió, que Caifás existió, que las costumbres funerarias descritas eran reales. Y la narrativa deja de sentirse como una leyenda lejana. No estamos diciendo que la arqueología pueda demostrar cada milagro. No puede. La fe sigue siendo fe. Pero lo que sí puede hacer es mostrar que el escenario histórico es sólido. Jesús no aparece en un mundo inventado. Aparece en un momento concreto de la historia, bajo un gobernador romano real, en una Jerusalén real, dentro de estructuras que aún podemos ver y tocar. Y eso cambia la conversación. Porque ya no es solo crees o no crees. Es también qué haces con la evidencia histórica que existe. Tal vez estos objetos no obliguen a nadie a creer, pero sí invitan a mirar con más profundidad. A cuestionar menos desde la burla y más desde la investigación honesta. Y quizá eso es lo más poderoso de todo. Si este vídeo te ayudó a ver la historia de Jesús desde una perspectiva más tangible y concreta, suscríbete si te gustó el vídeo. Aquí seguimos explorando juntos la fe, la Biblia y las huellas reales que la historia ha dejado atrás.